Por ejemplo, Orozco lo veo como un ser humano mimado por la madre. Fue un tipo que tenía recursos, fue a la escuela y era un tipo muy dado a la legalidad. Si tú decides hacer un juicio sin entrar a ese tipo de consideraciones, bueno, pues está muy simple, ¿no? Estos son los buenos, estos son los malos. Tienes que ser muy cuidadoso y matizar un chingo. Tienes razón, Madero no está cumpliendo el programa agrario y se queda simplemente con el cambio político, que curiosamente es lo que lo va a no, una vez matizado, chingues. No, bueno, me gusta que lo digas porque tú agarras, pero agarras parejo a Orozco, lo pones en la línea de los traidores desde el 11-12, ¿verdad? Y pues no, del 13 no te digo nada, bueno, del 13 no te digo nada. De lo que no me dices nada es donde yo digo, bueno, pues ahí es donde se traza la raya. Villa se aleja de la capital bajo persecución de partidas orozquistas. Siguiendo instrucciones, se dirige hacia el sudeste. En Torreón, en los límites entre Durango y Coahuila, se están concentrando las fuerzas del expresidente Madero, comandada por el general Victoriano Huerta. Al amanecer del 4 de junio de 1912, Pancho se dirigió al vagón del tren que funcionaba como cuartel general y mientras esperaba a Huerta, los coroneles Castro y Ojaran lo detuvieron. Pancho Villa llegó a la Ciudad de México el 7 de junio a las 8 de la noche. 4 días más tarde se inició el proceso. ¿Por qué estaban juzgando a Villa? ¿Por robo? ¿Por haberse robado un caballo? ¿Por insubordinación? Ha sido un momento terrible en su vida, tantos años de asaltante, ladrón, y cuando lo llevan a la cárcel es por algo que no cometió. A lo largo de los meses Villa manda carta tras carta y Madero va a bloquear la información. No quiere problemas con los militares, no quiere problemas con Huerta y Villa queda condenado a un juicio que se prolonga y se prolonga y se prolonga. La virtud de su paso por Lecumberri es que Villa, con lo poco que sabía medio leer, aquí se suelta leyendo, gracias a la influencia de un preso zapatista, Magaña. Y bueno, maravillosamente Villa, siempre Villa, su primer libro va a ser Los Tres Mosqueteros. Hay un golpe militar en proceso. Pancho, el 26 de diciembre, huirá de la prisión. En Toluca se ha de quitar el bigote en una peluquería de mala muerte. Ahí tomará un tren para ir a Guadalajara. De Guadalajara hacia El Paso, Texas. El Paso era su lugar favorito, ¿no? En este lado de la frontera. De hecho, cuando logra fugarse de la prisión, no tiene ninguna duda. Viene ¿a dónde? A lo que tenga más cerca de Chihuahua, que es El Paso. Sí. Y aquí crea la primera base. La ciudad conserva el sabor de los años 20, ¿no? Exacto. ¿Y quién? Ram Builders. Después de haber vivido un par de lugares, establece su casa aquí. En la azotea cría palomas, que se decían que eran palomas mensajeras, pero es falso, era porque se las comía, porque andaba mal del estómago. La van a derribar y no saben que es la casa donde vivió Pancho Villa. Había que echarles una telefoneada para que no la fueran a tirar, ¿no? ¿Habrá un contestador? Hello, excuse me, I'm talking with Ram Builders. This is Paco Ignacio Taibo. I'm a Mexican writer, and I'm the author of a biography of Pancho Villa. Just to let you know that this was the place where Pancho Villa lived when he was exiled in El Paso. No. The good one is 506, 508. That's the one. I'm here also with David Dorado Romo, the local historian of El Paso, and we agree that this is the house where he lived. Next door was the house of his compadre. I can give you references in my biography of Pancho Villa. That's right. It's okay, great. It's a pleasure. No la tiran. ¿Has hecho un trabajo importante? Oye, sube de precio. ¿Quién no quiere vivir en la casa donde vivió Pancho Villa, compadre? Yo me apunto. Do you know that was the house where Pancho Villa... Yeah. No, that's the one. Oye, No. hey, do you still have
Do you still have the Villista in the refrigerator? Oh, I moved to the back. Oh, you don't have it there anymore? That one, that I one got was the one. angry and I tore him up one time. Because you feel the spirit of Villa in your I had house. to get Huh? out. You had to get out? Why? That's the Bible, okay? This is He was mine. a terrorist? This is mine. ¿Ya ves? This is the Bible. Él no quiere esta casa porque piensa que aquí vivió Villa y Villa era un terrorista. No. He's a hero, I know. Of course he's a hero. My dad's hero too. Pero tú piensas que es terrorista. Pancho mi Villa. Pues mi estudio de la historia es que es terrorista. Tienes que Pancho leer. Villa Pero Tienes es que que implementó tácticas terroristas porque también No, los no, gringos ¿cuál lo terrorista? ocupaban. Estaba organizando la Los gringos liberación le de un daban país. las armas. Tiene usted que leer el libro bueno. Wilson le daba armas, ahí estaba la casa donde tenía sus armas. Entonces tú no quisiste vivir en lo que posiblemente puede ser la casa de Villa porque Pancho Villa era como Osama Bin Laden, según tú. No para tanto. Pero no tanto, pero sí era terrorista. No, hombre, no. Tienes que leer la lectura correcta. Ah, nos estás poniendo a todos en vergüenza. Sorry. Qué bueno que es en la otra casa. Ellos no merecen. No merece. Pero el Molina dijo enseguida, no, pues sí. No, luego. Sube el precio. El mismo día en que asesinó Madero, Victoriano Huerta ordenó al general Rábago que detuviera al gobernador Abraham González. La noticia llegará al Paso casi de inmediato. Villa reaccionará diciendo: los que se llamaban decentes eran más rencorosos que los mismos bandidos. Comprendí que se iniciaba una guerra sangrienta. La cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. Ya oscureciendo, a poco más de 2 semanas de la muerte de Madero, Pancho Villa cruzó la frontera y se internó en México. La tropilla fantasma que cruzaba el río por todos lados iba a ser una revolución, manteniéndose con las vacas de los grandes hacendados y montando en caballos robados. Cuando desmontemos la cámara, cargamos cigarros, porque este es el último. Por esos días, Pascual Orozco entró con sus generales en la Ciudad de México en medio de una gran celebración y recibió de Huerta el grado de general brigadier. Existe una fotografía particularmente interesante del encuentro entre Orozco y Huerta en la Ciudad de México. Los personajes, trajeados de civil, se abrazan. Pascual Orozco le saca la cabeza a Victoriano Huerta, de tal manera que cuando se abrazan, Huerta solo le llega al pecho. No se miran. Pareciera que hubiese cierta repulsión en el acto, en el abrazo envenenado en versión mexicana. De Villa se decía que era capaz de ir desde Chihuahua hasta la costa del sur de Sinaloa, desde el norte de Chihuahua hasta la costa sur de Sinaloa, muchos cientos de kilómetros, con los ojos cerrados y encontrando agua todas las noches. En esos días Villa se encuentra con los enviados de Venustiano Carranza que le traen una copia del Plan de Guadalupe, un documento muy sencillo que desconocía a Victoriano Huerta y a todos los que se habían hecho eco del golpe. El plan nombraba primer jefe del nuevo ejército y presidente provisional al gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, quien se comprometía a convocar elecciones una vez que se hubiera derrocado la dictadura. Villa lo leyó y sin más lo firmó. Torreón, en Coahuila, era una ciudad relativamente moderna, de unos 30.000 habitantes, eje de una zona agraria importante llamada La Laguna, que se arma con 2 ciudades vecinas en el estado de Durango, Gómez Palacio y Lerdo. Era clave para el gobierno, por ser un nudo ferroviario que conectaba el norte y el noroeste. El 27 de septiembre de 1913, respondiendo al llamado de Villa, se concentraron Urbina, Maclovio, Toribio Ortega y los jefes de las partidas de revolucionarios laguneros, todos ellos excombatientes de la Revolución Maderista de 1910. Hacienda de la Loma es una hacienda muy importante para todos los laguneros, los lerdenses,
ya que aquí en 1913 estuvo don Francisco Villa, el general Francisco Villa, para organizar quién iba a ser el jefe de la División del Norte. Señores, en horas de la guerra nada se hace si no se sabe mandar y obedecer. O sea que cuando se juntan fuerzas en muchos números, los jefes de todos los grupos deben escoger entre sí un jefe mayor que lleve la carga del mando y al cual todos obedezcan. Opino yo que nombremos para el grado de general en jefe a mi compadre Tomás Urbina, al general Calixto Contreras o a mí. El resultado fue que todos mostraron entonces el mismo parecer y desde ese momento yo como Pancho Villa quedé nombrado jefe de la División del Norte, que se constituyó de aquel modo. Villa dirá, le tomé la población a sangre y fuego en media hora. A la mañana siguiente, Pancho Villa fue recibido en Torreón con bandas de música. El botín es grande. Pancho comenzó a mover sus tropas hacia Chihuahua. Buenas tardes, señora. ¿Usted sabía que por aquí anduvo Pancho Villa? Que aquí en el Saúz anduvo por aquí Pancho Villa. ¿A poco? Después de la derrota de Chihuahua, Villa vino a dar a este pequeño